Hola, a continuación les presentaré una serie de actividades de lectura que pueden desarrollarse en el tercer ciclo de educación primaria, es decir, en quinto y sexto grado. Esta propuesta está pensada para un grupo de alumnos que pertenecen a una provincia de México. Vamos a iniciar. El documento lo he titulado Planificación Lectora. Planificación de progresión lectora de quinto y sexto grado. Esta planeación ha sido pensada para 30 niños que están a punto de concluir el cuarto grado de educación primaria, turno vespertino. La información diagnóstica se basa esencialmente en el número de libros leídos durante el curso 2012-2013, datos que nos permitieron identificar su perfil lector. Los resultados fueron los siguientes. El 3% de los niños cuentan con un perfil fuerte sólido, el 10% se ubica como lector fuerte pero vulnerable, el 57% se encuentra en un perfil frágil y el 30% en lector débil. Estos dos últimos datos dan cuenta de la poca dinamización de la lectura en el aula, ya que si bien está establecido por el Gobierno del Estado de México una hora de lectura semanal, las acciones que se desarrollan son muy pocas. Por ejemplo, la lectura en voz alta por parte de los niños o maestros y la lectura individual en casa, con la intención de registrar en una ficha de qué trata el libro. Ante esta situación, el enfoque general del documento es: la planeación de las actividades tendrán como eje rector la práctica cotidiana de la lectura de textos literarios. No olvidemos que al leer se aprende leyendo. El objetivo general es la creación de un ambiente lector que va desde el acondicionamiento del salón de clase como aula de lectura hasta la implementación de diversas modalidades de esta, uso de diferentes tipos de texto y géneros literarios, teniendo siempre presente el acercamiento de los niños a los libros, previa selección de los textos literarios, en particular los que se leerán en voz alta, de manera guiada, o los que se utilicen para detonar discusiones literarias y con ello contribuir a que no abandonen la lectura. Por esto se requiere de la participación seria y decidida de todos los involucrados, profesor de grupo, institución escolar y padres de familia. Los objetivos de aprendizaje para el quinto grado son que el alumno practique la lectura de textos literarios de diversos géneros a través de diferentes modalidades de lectura. Incrementen su experiencia lectora, es decir, su intertextualidad, al leer mínimamente 9 libros del acervo de la biblioteca de aula, fortalezcan su autoimagen como lector, ejerciten la escritura y mejoren la comprensión lectora. Los objetivos de aprendizaje para los niños en sexto grado son que consoliden su autoimagen como lectores, ejerciten las discusiones literarias, incrementen su intertextualidad con la lectura de 12 libros, reconozcan diversos elementos literarios para interpretar los textos leídos y usen el lenguaje para comunicarse y como instrumento de aprendizaje. Para lograr los objetivos de la planeación y de aprendizaje, es indispensable informar a todos los agentes involucrados, como son el profesor de grupo, directivos de la institución, padres de familia, siempre teniendo presente el incremento de la frecuencia de la lectura y el acercamiento a los textos literarios. La organización de las actividades que se proponen se fundamentan en los bloques que plantea Teresa Colomer en su obra Andar entre libros. En el bloque Leer en solitario, se consideran las acciones que propicien la lectura en silencio y gratificante. En Leer con los demás, se piensa en la lectura compartida y especialmente en las discusiones literarias. Estas acciones permitirán a los alumnos la construcción colectiva de significado con la intención de poder conformarse en una comunidad lectora. En el bloque Expandir y Conectar se pretende vincular la lectura de los textos literarios con los contenidos de aprendizaje, focalizándose en la elaboración de proyectos de trabajo. En el bloque Leer con los expertos se encuentran aquellas acciones que propician la interacción de los niños con sus autores preferidos. Para ello se utilizarán las nuevas tecnologías de comunicación.
El desglose de estrategias y actividades se presenta en tres ámbitos de actuación: el aula como espacio en donde el alumno se encuentra el mayor tiempo escolar, la institución escolar para generar conciencia colectiva y familiarización con la lectura, y el tercero, la familia, que es elemento esencial en la formación del hábito lector. En el bloque leer en solitario, en el aula se efectuará la práctica diaria de la lectura y en silencio, así como de la escritura a través del diario lector, espacio en donde el niño podrá escribir lo que desee en torno a lo leído. En el ámbito institucional se determinará un espacio para el mural público de recomendaciones de textos literarios. Los libros que se lean serán expuestos también en la página web del programa de lectura, de igual manera que las recomendaciones. En cuanto a la familia, los alumnos podrán llevarse a casa algún libro que les interese de la biblioteca de aula, con la intención de que lean en familia. En leer con los demás, en el aula se practicará la lectura en parejas, la lectura y declamación de un poema, y se generarán discusiones literarias en torno a la lectura en voz alta de libros álbum. La institución organizará campañas de lectura, se implementará la estrategia de padrinos lectores, en donde los niños de quinto y sexto grado leerán a los de tercero y cuarto. Una actividad medular de esta planeación será la integración del club de lectura de personal docente. En el ámbito familiar, se invitará a los papás y mamás a participar en el club de lectura de padres de familia, mismo que se propone desarrollarse mensualmente. Respecto al bloque expandir y conectar, sugerimos las siguientes actividades. El profesor de grupo desarrollará la lectura guiada de libros clásicos de literatura infantil. Se sugieren 2 para quinto grado y 3 para sexto grado. Por último, en el ámbito institucional se pretende continuar generando actividades que permitan expandir su experiencia lectora, como es la Feria de la Lectura, la Feria del Libro, el Museo de Cuentos de la Biblioteca de Aula. Y a nivel familiar se pretende incentivar a los miembros para que al final de cursos puedan presentar la construcción colectiva de un cuento en familia. Y por último tenemos leer con los expertos, en donde se propiciará la interacción con autores y personas expertas en la obra de estos a través del espacio virtual, como son blogs, páginas web, foros, correo electrónico y tradicional en los 3 ámbitos que ya hemos señalado. Para concluir, tenemos una propuesta de títulos de textos literarios que se pretenden leer para las modalidades de la lectura en voz alta, para las discusiones literarias y la lectura guiada. Esta selección fue hecha en función de los criterios que presentan algunos expertos en el asunto. En cuanto a la lectura en voz alta, se seleccionaron los títulos de la biblioteca de aula a efecto de que los maestros puedan desarrollarla todos los días durante 15 minutos en el aula. Para las conversaciones o discusiones literarias se hizo una selección de 10 títulos de libros álbum, en donde el maestro tendrá que adquirirlos para que posteriormente a la lectura pueda generar discusiones en torno a ellos. Y por último, la lectura guiada, que como ya lo señalé, en este caso en quinto grado, se sugiere la lectura de 2 textos que tendrán que adquirir los niños: el de Alicia en el País de las Maravillas y el de El Principito. Para sexto grado se hizo el mismo procedimiento y se eligieron los textos que se enlistan. En cuanto a la lectura guiada, se pretende que los chicos puedan adquirir durante el ciclo escolar 3 títulos de libros clásicos de literatura infantil, como son El Libro de la Selva, Aventuras de Robinson Crusoe y Cuentos de Perrault. Esta presentación no debemos de perderla de vista, está siendo considerada para un grupo que tiene condiciones socioeconómicas difíciles, problemas sociales complejos, y esa situación hará
que las actividades que se sugieren en esta planeación puedan ser reorientadas según la práctica y experiencia de los docentes. Muchas gracias.